están? Un gusto hablar con ustedes. Gracias por atendernos. Bueno, te quería consultar un tema de debate que se abrió en la Argentina, es el tema de los impuestos provinciales y esto que está pidiendo el presidente, que bajen los ingresos brutos y que los gobernadores hasta ahora están resistiendo. ¿Crees que es viable, es posible, es un capricho de los gobernadores? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, hay que poner el tema en un contexto, que es que Argentina ahora está bajando mucho la inflación. Es muy probable que en los próximos meses la inflación ya esté debajo del 2%, marzo, febrero, ya veremos, y que se encamina al 1% mensual en algún momento del año, quizá al final del año, o sea, hacia las elecciones. Pero también eso ha llevado a tener un dólar relativamente barato, o sea, un tipo de cambio relativamente bajo. Cuando el tipo de cambio está bajo, hay que recuperar la competitividad por otras vías, bajando costos. Eso ocurría, por ejemplo, en la segunda mitad de los años 90, había que bajar costos por otras vías, dado que el dólar estaba relativamente barato, y dentro de esos costos a bajar están los impuestos, que además los impuestos subieron mucho en los últimos 25 años. Entonces, cuando uno analiza qué costos se pueden bajar para el sistema productivo, que compensen en parte esa pérdida de competitividad que se da por un dólar relativamente barato, y en primer lugar aparecen los impuestos, subieron mucho. Impuestos nacionales y provinciales y municipales, los tres niveles de gobierno en los últimos 25 años, yo diría en los últimos 20 años, subieron mucho. Primero el gasto público, primero el gasto y después los impuestos. Y por ende correspondería bajarlos. La Nación eliminó el impuesto país, bajó un poco este año derecho a exportación, va a tener que seguir bajando impuestos, va a tener que seguir bajando derecho a exportación, impuesto al cheque, impuestos muy malos, y las provincias también deberían sumarse con alguna reducción de impuestos, que sería llevarlo a niveles que tenían hace algunos años atrás, o sea, dar marcha atrás con las sumas impositivas. Y por eso hicimos un estudio donde vemos que subió mucho el peso de los impuestos en las provincias del 2004 en adelante, pero especialmente subió mucho el peso de los impuestos entre el 2011 y el 2013, o sea, hace más de 10 años, y después se estabilizaron a un nivel alto los impuestos, la presión tributaria en las provincias, que correspondería a alguna baja para contribuir a eso, a dar más competitividad a la economía. Ese es un poco el objetivo del trabajo que hicimos. Bien. ¿Y actualmente cuál es el peso que tienen los impuestos provinciales? Actualmente, que sería en realidad dato del año pasado, sí, la presión tributaria en provincias es de 5,1 del PIB, o sea, 5 puntos del PIB, 5% de la producción total del país, ¿cierto? Si le sumamos la nacional y la municipal, estaríamos en el 31%. En las provincias, dentro de esos 5 puntos, pesa mucho, el 80% es ingresos brutos, que es un impuesto muy criticado. El impuesto de sellos, que a lo mejor no recauda tanto, pero también es muy criticado porque grava los contratos. Cuando alguien va a comprar o vender una casa, se aplica el impuesto de sellos, auto. Ahora directamente también cuando uno compra con la tarjeta, casi todas las provincias le agregan 1% sobre la compra para el impuesto de sellos, sería como un ingreso bruto en definitiva, para las compras con tarjeta. Entonces están esos dos impuestos muy malos, nocivos para una economía, que habría que bajarlos o sustituirlos por otros menos nocivos a futuro. Ingresos brutos y sellos, que pesen menos, pero además, si es posible, también sustituirlos por otros impuestos que no sean tan malos para el crecimiento económico. Obviamente que nadie quiere reducir su caja, ¿no? Es lo que está pasando con los gobernadores en estos momentos. Pero
siento que es un excelente momento para un debate para los ciudadanos, si realmente esas cajas tan grandes que tienen algunos gobernadores, no voy a hablar de todos porque no lo sé, pero digo, bueno, acá en La Rioja es enorme la cantidad de funcionarios y lo que tiene que mantener el gobierno, es parte de lo que pagamos nosotros con nuestros impuestos y hoy te lo replanteas, decís, ¿vale la pena que pague tantos impuestos para mantener este sistema tan cargado, no? Claro, es también porque los políticos están acostumbrados a discutir entre ellos, bueno, que si la nación hizo, si las provincias hacemos, si los municipios, pero se olvidan siempre del otro participante de este juego, que es la gente, son los que pagan los impuestos, para que exista un Estado que preste servicios que sean útiles a los ciudadanos y que lo haga con eficiencia, o sea, que gaste lo menos posible para prestar esos servicios que una economía necesita, las familias, las empresas, porque no lo podemos solucionar por nuestra propia cuenta. El Estado justamente se encarga de hacer aquello que las personas no podemos solucionar por nuestra cuenta, ni las empresas. Hace falta el Estado. Pero el Estado tiene que prestar esos servicios al menor costo posible. Lo que uno ve en las últimas décadas, últimas 2 décadas, es que creció muchísimo el gasto público. Si bien el año pasado hubo un ajuste y en los 3 niveles de gobierno se gastó menos, eso hay que reconocerlo, un gran ajuste, pero todavía el gasto sigue siendo alto respecto a 20 años atrás, y por ende los impuestos también. Entonces hace falta ya no un ajuste como el del año pasado, ¿cierto? Que en un solo año bajó el gasto público más del 20% en la nación y en el promedio de las provincias 20%. Pero sí que cada año se vaya ahorrando un poco más. Por ejemplo, este año 2025, como la economía va a tener algún crecimiento y la recaudación por ende va a ser mejor que la del año pasado, si el sector público al gasto lo aumenta no más que la inflación, por ejemplo, si los salarios de los empleados públicos van a la par de la inflación y el resto de los gastos, o en el promedio de todos los gastos, como la recaudación va a ir por arriba de la inflación al cabo del año, eso te permite bajar impuestos, porque si el gasto sube menos que los recursos, tenés más superávit y podés bajarlo. O sea que de ahora en adelante se trataría más, ya no de un ajuste drástico en un año, sino de manejar la transición, aumentar el gasto no más que la inflación, y si la economía crece, te va a generar un excedente de recursos que se pueden dirigir a la baja de impuestos. Lo que pasa es que eso se tiene que poner de acuerdo, con un pacto fiscal, como supo haber, nación, provincias, para que digamos, todos vamos a cuidar el gasto, no lo vamos a subir más que la inflación por 4 años, por ejemplo. Y toda la plata que sobre va a la baja de impuestos, o a generar un fondo anticíclico para las épocas malas. Bueno, eso haría falta rápidamente en Argentina, porque como es un año electoral, los políticos van a empezar a gastar mucho y se van a comer parte de lo que gastaron menos el año pasado. Marcelo, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes, que anden bien. Marcelo Capello, economista y vicepresidente de IERAL y de la Fundación Mediterránea. Creo que hay este mensaje que llegó recién resume en parte lo que estamos discutiendo. Dice: Nico, ¿sabías que en agosto hay un día que se instaló como el Día del